¿Cómo están? Hoy hablamos de las pruebas de funcionalidad pancreática. El páncreas es un órgano que se encuentra en la cavidad abdominal y se divide desde el punto de vista fisiológico en dos porciones. Una porción endocrina que se encarga de la secreción de hormonas y una porción exócrina que se encarga de la producción y liberación de enzimas digestivas. Entre esas enzimas digestivas liberadas por el páncreas o producidas por el páncreas tenemos el tripsinógeno, que degrada proteínas, la amilasa, que se encarga de la degradación de carbohidratos, y la lipasa, que se encarga de la degradación de lípidos. Entre las afecciones que podrían ocurrir a nivel de la porción exócrina del páncreas tenemos la inflamación y la insuficiencia pancreática exócrina. En cuanto a la inflamación del páncreas, la fisiopatogenia sería que hay un aumento de la actividad sérica de las enzimas pancreáticas y eso lleva a procesos de autodigestión del órgano. Los pacientes presentan los siguientes signos clínicos: anorexia, vómitos, fiebre y dolor abdominal. Desde el punto de vista laboratorial, las formas o las pruebas que nos ayudarían a tener una aproximación diagnóstica son las siguientes: la medición de la amilasa, la lipasa y de la tripsina inmunoreactiva. Existen otras pruebas anexas que se podrían realizar, pero dependiendo siempre de la disponibilidad de los kits diagnósticos, y esa prueba sería la determinación de la lipasa pancreática inmunoreactiva, canina y felina. Hablemos primero de la lipasa pancreática. Esta es una enzima que se localiza a nivel citoplasmático y se produce tanto en páncreas como en otros tejidos. Sufre un proceso de inactivación y excreción a nivel renal. Una de las consideraciones a tener en cuenta cuando vamos a hablar de la lipasa pancreática es que esta enzima no es específica de daño del órgano, ya que se secreta o se sintetiza en otros tejidos. Si tenemos pacientes felinos con signología clínica compatible con pancreatitis, los niveles séricos de esta enzima se pueden encontrar dentro de los rangos normales. Y tampoco tiene utilidad diagnóstica para determinar pancreatitis en caballos y en rumiantes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de usar esta enzima como herramienta diagnóstica, debemos acompañar los datos que nos dan la medición de la enzima amilasa pancreática. Cuando encontramos elevadas las concentraciones séricas tanto de lipasa como amilasa, estos pueden estar relacionados a inflamaciones del páncreas o pancreatitis, enfermedades gastrointestinales, disminución de la eliminación a nivel renal o un aumento en la concentración de glucocorticoides endógenos. Y es ahí donde la lipasa tiene mucha mayor sensibilidad a esos aumentos. En neoplasias del tipo linfoma y hemangiosarcoma en la especie canina. La observación que realizamos con respecto a la interpretación de estas enzimas es que son de baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la pancreatitis. Y algunos autores consideran que los aumentos que triplican o quintuplican el valor de referencia se pueden considerar como sugestivos de afección del páncreas. Otra opción diagnóstica en ciertas situaciones en donde las concentraciones séricas o sanguíneas de la amilasa o la lipasa no son muy elevadas es la toma de muestras de líquido peritoneal. Esta presencia enzimática a nivel del líquido peritoneal se debe a un proceso de extravasación sanguínea de estas enzimas y es de mucha utilidad para caballos y felinos con sospecha de pancreatitis. La enzima que sí tiene más sensibilidad y más especificidad para el diagnóstico de pancreatitis es la tripsina inmunoreactiva. Esta enzima tiene localización intracitoplasmática, también se caracteriza por ser específica de especie y tenemos una tripsina inmunoreactiva para perros y otra tripsina inmunoreactiva para gatos. Se origina netamente en el páncreas
y es un buen marcador o herramienta de diagnóstico para el diagnóstico de pancreatitis. Alcanza sus picos máximos de concentración 1 o 2 días antes de la elevación de la amilasa y la lipasa. Entonces es una prueba que puede medir daños con más rapidez con relación a las otras enzimas que estuvimos hablando. Y en perros con afecciones pancreáticas muy graves vamos a encontrar elevaciones considerables. Podemos encontrar también una disminución de la concentración sérica de la tripsina inmunorreactivo en caso de que haya un aumento del clearance renal. Esta prueba es la considerada como un gol estándar o la prueba más específica para la detección o el diagnóstico de pancreatitis en los animales, pero tiene también limitantes técnicas, ya que tenemos que considerar la disponibilidad de los kits de diagnóstico en nuestro país para poder solicitar este tipo de pruebas. La siguiente prueba es una prueba que también se podría utilizar, pero tiene la limitante de la disponibilidad de los kits, y es la lipasa pancreática inmunorreactiva. Al igual que la tripsina inmunorreactiva, es una determinación especie específica. Tenemos una lipasa específica de caninos y una lipasa pancreática inmunorreactiva específica de felinos. Vamos a encontrar elevaciones séricas más altas en casos de pancreatitis y elevaciones séricas no tan elevadas en caso de insuficiencia pancreática exócrina. Esta es una prueba muy sensible y muy específica para determinar pancreatitis en pequeños animales. La determinación se hace por medio de unos kits de diagnóstico rápido en donde se coloca el suero del paciente. Tenemos como un patrón de control positivo ya dispuesto por el kit, y la aparición de un punto azul es indicativo de una prueba positiva para pancreatitis en los caninos o en los felinos. Tenemos que recordar que es una prueba muy específica. Hay otras alteraciones laboratoriales que se pueden observar en pacientes y que son sugestivos de daño pancreático. Entre ellas, en el hemograma podemos encontrar una leucocitosis acompañada de neutrofilia, caracterizados por un hemograma inflamatorio o por un leucograma de estrés. En el caso de hacer un dosaje de minerales, vamos a encontrar hipocalcemias asociadas a una necrosis de grasa peritoneal y a liberación de mayor cantidad de ácidos grasos libres. También podemos encontrar en el perfil renal un aumento de la concentración de urea en sangre denominada azoemia, y esto va de la mano a cuadros de deshidratación que ocasionan los vómitos persistentes en los animales con pancreatitis, un aumento de proteínas totales y un aumento de la densidad urinaria. Todo esto va de la mano al cuadro de deshidratación del paciente con la consecuencia azoemia prerrenal. Una hiperlipidemia por un aumento de la movilización de lípidos ocasionado por un incremento de la actividad sérica de la lipasa pancreática. Aumento de la actividad sérica de las enzimas hepáticas y también aumento de la concentración sérica de bilirrubina, asociados en el primer caso a un daño hepatocelular y en el segundo caso a colestasis intrabiliar. Podemos ver hiperglucemia por un aumento en la liberación de glucocorticoides asociados a una mayor descarga de catecolaminas o adrenalina asociados al dolor del paciente. Y en este caso nosotros debemos diferenciar esa hiperglucemia por la descarga de glucocorticoides de un diagnóstico diferencial de una diabetes mellitus. También podemos ver alteraciones de las pruebas de coagulación en casos de coagulación intravascular diseminada. Y en un perfil muscular podemos ver un incremento de la actividad sérica de la creatinfosfoquinasa. Estas son algunas de las pruebas laboratoriales que no son específicas para determinar pancreatitis, pero que se encuentran alteradas
en pacientes con este tipo de inflamación y que ayudan a encaminar el diagnóstico junto con los signos clínicos y estas alteraciones laboratoriales. De la siguiente alteración del páncreas y los métodos de diagnóstico para llegar a esa confirmación, tenemos la insuficiencia pancreática exócrina. Esta afección se caracteriza por una disminución de la actividad o la síntesis de enzimas pancreáticas, llevando a un síndrome de mala digestión. También tenemos una disminución de la concentración sérica de la tripsina inmunorreactiva, que es la prueba que es altamente sensible y específica para el diagnóstico de afecciones pancreáticas. El paciente, desde el punto de vista clínico, manifiesta los signos de una pérdida de peso considerable y polifagia. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta estas determinaciones laboratoriales para poder tener un diagnóstico certero de la insuficiencia pancreática exócrina. En cuanto a la consistencia de las heces, vamos a ver que tienen características de ser diarreicas y con un alto contenido de grasa no digerida en las mismas. Podemos realizar pruebas que nos ayudan a encaminar nuestro diagnóstico hacia una insuficiencia pancreática exócrina, pero estas pruebas son muy poco específicas y es la determinación o el examen macroscópico de las heces, en donde vamos a ver alteraciones del color, del olor y del volumen de las mismas. En cuanto al volumen, van a ser heces muy voluminosas con características de una disminución de la coloración normal y en cuanto al olor, van a tener un olor nauseabundo. Esto se puede observar en pacientes con insuficiencia pancreática exócrina desde el punto de vista macroscópico. Si vamos a realizar un análisis un poco más minucioso de la materia fecal, hacemos un examen microscópico para determinar la presencia de almidón o carbohidratos no digeridos en las heces, la presencia de gotas de grasa, también signos de una deficiencia de lipasa pancreática, y la presencia de fibras musculares no digeridas dentro de la materia fecal. Todos estos análisis se pueden realizar como aproximación diagnóstica, pero no son determinantes para llegar a ese diagnóstico, ya que existen muchas variables que pueden intervenir en la aparición de estos restos de carbohidratos, de lípidos o de proteínas en la materia fecal y llevan a veces a confusiones diagnósticas cuando se interpretan como tal sin considerar las variables que ya habíamos expuesto anteriormente. Otra prueba que se puede realizar como ayuda diagnóstica es la determinación de la lipidemia postprandial. En este caso se le somete al paciente a una prueba en donde se le hace consumir alimentos con mucha concentración de materia grasa y normalmente 1 a 2 horas luego de la ingestión de estos alimentos comienza a haber una turbidez considerable en el plasma que nosotros le denominamos lipemia. En el caso de que haya una deficiencia de lipasa, esta hiperlipidemia o esta turbidez considerable del plasma está ausente y el suero del animal permanece claro y limpio. Esta es una prueba que se puede realizar y tiene mucha sensibilidad, pero para que la prueba tenga más valor diagnóstico, la alimentación debe ser rica en grasas. Y la toma de muestras luego de esa alimentación debe ser entre 1 a 3 horas después de la ingestión. Hay que considerar el estado clínico del paciente en general. Tiene que ser un paciente que no tenga afección hepática ni renal y que esté hemodinámicamente estable para no someterle a un estrés que pueda llevar a complicaciones posteriores. Estas son pruebas que podemos realizar desde el punto de vista clínico y hacer una evaluación general, pero tampoco son 100% seguras. Entonces, la lipidemia postprandial se valora de la siguiente forma, que la aparición de una turbidez indica una digestión normal de las grasas.
La ausencia de la turbidez, o sea, la presencia de un suero claro y limpio, delata la insuficiente secreción o actividad de la enzima lipasa pancreática, y eso va a ser signo característico de una insuficiencia pancreática exócrina. Hay otras pruebas laboratoriales que también nos ayudan al diagnóstico, u otros exámenes laboratoriales que pueden evidenciar este tipo de trastornos en el animal. Y entre ellos podemos ver que en el hemograma no va a haber ninguna alteración llamativa. Podemos encontrar una anemia con características de ser no regenerativa por ser una enfermedad de curso crónico. Entonces vamos a tener una anemia normocítica, normocrómica. Una disminución de proteínas totales. Las enzimas hepáticas van a encontrarse dentro del rango de referencia. Podemos encontrar una glucosa dentro del rango de referencia o ligeramente elevada.